Amigos, bienvenidos a este primer episodio de Historias de las Leyendas Podcast, un podcast que les va a llevar informaciones y biografías de leyendas del deporte nacional e internacional. Manuel Paredes, Jennifer Berroa y un grupo de invitados estaremos con ustedes llevándoles 8 episodios interesantes de leyendas y protagonistas y historias del deporte tanto nacional como internacional. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campana de notificaciones, estar en Spotify, Twitch y esta manera diferente y divertida de aprender sobre la historia. Y arrancamos este primer episodio y tenemos un invitado muy especial en Historias de las Leyendas. Un invitado que es protagonista y parte de este primer episodio, Thiago Santiago Martínez. Thiago, un placer que estás aquí. Manny, ¿cómo estás? Feliz, contento de que arranques este proyecto que tiene mucho rato trabajando en él y la verdad honrado y alegre, bendecido por estar en este primer podcast. Es histórico. Sí, histórico, y como histórico es el jugador que vamos a hablar y vamos a tratar. Aquí en Historias de las Leyendas siempre es interesante tocar el lado humano, el lado deportivo del atleta, buscar el impacto, el mensaje que ese jugador significó e impactó no solamente al fútbol, al deporte, lo que dejó como leyenda y que trascienda, para llevarle este mensaje a los que nos están viendo a cualquier hora, en cualquier contenido, en todas nuestras plataformas digitales, y que sigan el deporte para nutrirlos y enseñarles un poquito sobre estos atletas. Y te elegí a ti para este primer episodio porque creo y entiendo que alguien que como tú pudo vivir mucho de esa época del fútbol de Di Stéfano y la leyenda que fue del fútbol, yo creo que eres perfecto invitado para hoy. Bueno, yo sé que soy viejo, pero no me lo tiene que decir tan a la cara ni tan claro. No vi a Di Stéfano, como tampoco vi a Pelé, bueno, hasta los finales en los 70, ya yo siendo niño, pero Di Stéfano no lo llegué a ver. Lo he visto por videos y he conocido mucha gente que lo vio. Allá, bueno, para los que no saben, yo nací en Perú, porque Di Stéfano, si bien jugó en Argentina, también jugó en Colombia, en la época del dorada, se le llama la época del dorado del fútbol colombiano. Y habían algunos peruanos jugando allá y siempre se comentaba y siempre se decía y uno lo seguía por un programa deportivo que se llamaba Gigante Deportivo, allá en Perú. Gigante Deportivo siempre pasaba videos históricos en blanco y negro de cómo jugaba y gente que lo vio siempre en vivo, ¿no? Yo no lo vi, comentaba de Alfredo Di Stéfano, conocido como la saeta el rubia, divino. el divino, el maestro, y ya después retirado, Un eh, grande. claro, Don Alfredo. Sí, y mira, la particularidad de él, y estaba viendo entre los datos y eso, y para que la gente vea que con una sola oportunidad que tú puedes lograr en la vida, una sola cosa te puede cambiar, te puede hacer las cosas diferentes. Para él llegar a River o a Huracán, para estar en ese club tan histórico, él recibe para ser convocado a las inferiores un fax, o sea, en esos tiempos le llega un fax Imagínate. y ese fax le cambia la vida. Imagínate, la época no es como hoy que tú agarras el celular y te enteras de todo. En esa época las cosas viajaban por avión y otras mucho por barco. Y era por fax. Lo más moderno que había era por fax. Y estamos hablando, para que la gente ubique, porque Di Stéfano nace en 1923, si es que mi memoria no falla. Y estamos hablando de los años 1945-46 y hablando un poco del contexto histórico, era el final de la Segunda Guerra Mundial. Y él jugaba argentino de nacimiento, jugó en Huracán, en River, jugó en Millonarios en Colombia, después en el Real Madrid. Da el salto. Da el salto a Europa, ¿no? Y cuando uno dice el salto, yo quiero que la gente que esté del otro lado ubique claramente que para viajar a Europa era en barco. Era un tema. Era un tema. Era un contexto, poniéndose fácil a la gente y aplatanándolo al dominicano. La historia de Duarte, que es una historia muy
muy rica y muy interesante. Todo lo que Duarte tuvo que hacer para viajar a ese viaje que le cambia la mentalidad y que inicia los planes independentistas de República Dominicana. Duarte tuvo que viajar entre Europa, Alemania, o sea, recorrer el mundo. Todo eso fue en barco y eso fue en esos tiempos. Imagínate lo que tuvo que vivir Estífano. Que como tú dices, él pasa, para que vean lo rico que es la mezcla de culturas. Su padre era italiano, o sea, Sí, claro. italiano, nace en Argentina, y él termina jugando de una selección española. Sí, y por la selección argentina solamente jugó 6 partidos. Sí, No jugó más que 6 partidos. Sin embargo, yo creo que cuando tú revisas quién es internacionalmente el referente más grande de Sudamérica en Europa, yo creo que es Alfredo Di Stéfano, el más grande como referente sudamericano en fútbol europeo hasta los 60, yo creo, ¿no? O sea, ¿qué hace genial a Alfredo Di Stéfano? Yo creo que lo místico, o sea, A ver, el, dale. el, el fa- cuando yo empiezo a ver fútbol, que es una edad, o sea, yo soy un millennial de la generación joven y eso es lo bueno de tener el contraste aquí, de Se tenerte está acomodando invitando. como Sí, de millennial, ¿no? invitar, sí. Hay que presentar chapa y cédula Claro, para claro. creerle a Sí. Manny. Entonces, cuando yo voy a Real Madrid, que busco el club, sí, estaba Cristiano. Cristiano venía rompiendo récords y haciendo cosas históricas. Todos los récords que tú veías que rompía Cristiano decían Don Alfredo. Todo, Eran de Alfredo Di Stéfano. la leyenda, cuando tú decías que se comparaba, que se había empezado a hablar que Cristiano iba a ser un gran jugador en el Madrid, todo eran los datos, tú entrabas y era Don Alfredo, Alfredo Di O Stéfano, sea, tú lo que me estás diciendo es, los números, cuando tú entras al fútbol sí, y tú te encuentras, porque tú lo que viviste fue en la época, la mejor época de Cristiano y Messi. claro, Y en la época que tú encuentras a Cristiano, ya es en el Real Madrid. sí. O sea, tú no viste a Cristiano en el Manchester. No, no, no. O sea, Tú lo viste en el Real yo Madrid. entré con Cristiano en el Real Madrid. En el Real Madrid. Sí, Y los récords que todo. Cristiano rompía eran de Alfredo Di Stéfano. Y las actuaciones se parece a Di Stéfano en Champions. Bueno, cuando Cristiano tuvo ese resumen de Cristiano, que él es el máximo, entra a los títulos de Champions con 5 y más de 5. El dominio Ya, de Cristiano siempre está Di Stéfano en los al números, lado, claro, en los como el récords. segundo. Y el récord Ahí es que te el encuentras con récord Alfredo Di de, Stéfano. claro. ¿Y qué más descubriste tú de Alfredo Di Stéfano? Que te haya llamado la atención, que tú dijeras, espérate, pero El tema, una historia muy interesante y para ilustrar a la gente, el tema es que Di Stéfano arma un dilema entre los dos clubes más grandes del fútbol español. entre el Uno Barcelona y y el el Real Real Madrid. Madrid. Esa Ya, historia que yo tengo una versión, pero quiero que tú también me apoyes con esa versión. dale. El tema de que Di Stéfano arma la polémica porque era un jugador tan interesante, o sea, el nivel de que dos clubes como el Barça y el Madrid se peleen por ti a tu nivel, de que llegaron a hacer un trato de, ok, juega 2 temporadas aquí, vamos a querer que tú juegues 3 allá. Pero no jugó No por jugó, el, no jugó, no jugó jugó, nunca por el Barcelona. no terminó jugando nunca, No, pero claro. con el tema de todo eso, y es lo interesante, o sea, el nivel de Di Stéfano, yo creo que eso marcó una época, las Champions con el Madrid, o sea, la etapa legendaria del Madrid, Tú del estás inicio hablando de la dinastía del... del Real Madrid, Claro. inicia con Di Stéfano. Y hay una cosa que don Alfredo hizo que él entrenó, él fue técnico también. Sí, eso sí, él Y sí del hizo Valencia, y de Boca Juniors, y del Real Madrid. Entonces, presidente honorífico del Real Madrid. O sea, la gente cree, y alguna vez lo hemos discutido, y tú lo mencionaste al principio, como buen millennial, que el fútbol empezó ahora. Y nos olvidamos de todos los que vienen detrás. Y Alfredo es un grande entre los grandes. A veces en el top 10 solamente los más viejos y que lo vieron jugar lo mencionan. Lo genial de Di Stéfano es que Di Stéfano era bueno en las 3 líneas. Di Stéfano era muy bueno adelante, en el marcaba goles, goles. ¿ok? Era genial por la visión de juego en el mediocampo. Y si tenía que defender,
Ajá. cosa que muchos de Jugadores los de ahora no hacen. la mayoría. Ok, Don Alfredo lo hacía. Y O sea, sí, era un jugador completo, no había vuelta. O sea, los datos, la historia y todo el mundo lo dice. O sea, era uno de los jugadores más completos que ha dado el fútbol. cuando tú vas antes de la última acción del siglo, o sea, antes del 20, Di Sí. Stéfano era considerado el mejor jugador del mundo en la O sea, época, o espérate, sea, no, o sea, sí, tú o estás sea, hablando, la FIFA lo nombró. Antes la del FIFA lo nombra, 2006, sí, claro, la como el FIFA lo mejor. nombra entre los cuatro, el Sí, nombramiento que tiene la FIFA para con Di Stéfano es que Di Stéfano está considerado por la FIFA sí, entre los cuatro mejores jugadores del siglo siglo XX. XX, sí, del siglo XX. Ese es el título, que está considerado entre los cuatro mejores jugadores del siglo XX. Entonces, Tú piensas en el Madrid y tú piensas en Di Stéfano, o sea, la figura, como tú dices, el el después el emblema, emblema, el emblema tú vas directo todo. del Real Madrid, bueno, fue presidente honorífico, tú sabes lo que es llegar a eso. Ahora, es gracioso porque Argentina nos ha dado tres de los mejores jugadores de la historia, ¿no? O sea, nos ha dado tres jugadores espectaculares. Crack, Di Stéfano, Maradona Maradona y Messi. y Lionel Messi, ¿no? Y hay que decirlo, los tres con pasado italiano. ¿Te has puesto a pensar en eso? No. No lo había Bueno, pensado. déjame decirte que sí, los tres tienen pasado italiano. Di Stéfano era hijo de italiano. Mira, Alfredo Di Stéfano. Y en el contexto, algo interesante que va, y lo podemos mezclar con la historia, que es lo que yo, y que es lo que busca Historia de las Leyendas, es parte de lo que busca con los atletas. El contexto donde hacen las cosas, o sea, Di Stéfano, como tú lo dices, brilla en una época, o empieza a brillar en una época de su carrera, le toca viajar, una época de guerra, la guerra mundial, o sea, No, de una época Guerra Mundial, donde o el sea, mundo, había terminado la Guerra Mundial sí, y ahí es que llegó. donde el mundo en ese momento estaba conmocionado y es una leyenda del fútbol que trasciende, que se mantiene todavía a los tiempos y que es bueno que las generaciones conozcan y sepan de su historia porque quizás la leyenda del Madrid que vemos hoy, la historia del Madrid que vemos hoy, mucho tiene que ver por parte de lo que él hizo en la cancha y fuera de la cancha, los comportamientos y lo que logró hacer en el fútbol para ese Real Madrid, para la misma selección española. Todavía tú vas a España y la leyenda, lo grande que él fue para España, aunque no pudo ganar ese título tan esperado con la selección española, pero fue un jugador que marcó diferencia en España. La verdad, Di Stéfano es entre los más grandes de la historia, pues no hay vuelta, no hay vuelta. Eso no es indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que revisar un poco y buscar videos y buscar crónica de esa época de lo que él hacía. Y después lo que tú dices que es importantísimo, ¿no? El legado de él como jugador no tiene parangón. No tiene parangón. 11 años en el Real Madrid. Leyenda. O sea, ¿cuántos jugadores tú conoces? Cristiano, ¿cuánto duró? ¿Tú te acuerdas? Cristiano cerca de 10 temporadas, 8. Más. Imagínate. Cristiano llega, pero el momento de Cristiano llega al Madrid, pero se va, o sea, no es que Cristiano no se mantiene firme, Cristiano puede ser que es leyenda del Madrid, puede ser que marcó historia en el Manchester, pero lo de Estefano es con el Real Madrid porque él decidió quedarse con el tema del Barça y eso, la leyenda de él fue tan grande que él hace que se quede en el Real Madrid y estuve revisando también el tema de lo como era en su vida personal, que son cosas que a veces la gente no ve de los atletas, la familia que tuvo, los hijos, o sea, es un jugador que marcó un estilo, que marcó una época, que marca hoy cuando tú llegas a Madrid, y eso es lo que se enfoca este podcast. Cuando tú llegas a Madrid, tú preguntas por Di Stéfano, tú ves su figura, tú ves el madridismo, tú ves hasta en España el legado que deja, lo que impacta, y como Historia de Leyendas busca esto, busca decirles que como Di Stéfano,
todavía trasciende a esta generación, que todavía cuando hablamos del Madrid, hablamos de él. Así lo pueden hacer los jóvenes, o sea, así lo puede hacer la gente. Si usted hace bien las cosas, si usted se esfuerza, si usted compite en el área que usted esté, porque se aplica al área que tú estés, el área de la vida que tú lo hagas, tú puedes trascender generacionalmente. Y tú eres es parte de lo que quiero tratar. Ya hablamos de la leyenda de Di Stéfano, lo Está grande bien. que O es sea, ¿quieres ahora, hablar de los valores que representa Di Stéfano? de los valores, o sea, De los valores, sí, de claro, de las características, virtudes. características, sí, que uno le puede dejar de enseñanza a los que ven historias de las leyendas. Alfredo Di Stéfano nunca estuvo dentro de la prensa rosa, dentro del chisme, como lo quiera decir, nunca estuvo en un dime y direte como ahora. Que hay muchísimos jugadores que no hacen lo bien hecho, ¿no? Por decirlo así. Fue un tipo, un caballero, en toda la plenitud de la palabra. Un caballero, un tipo profesional. Hay anécdotas espectaculares, alguna vez secuestrado en Ah, Caracas, sí, ese Venezuela, secuestro y fue, por el y Frente Nacional de Liberación, que él estuvo mismo dijo, secuestrado. que él mismo dijo que no salió intacto, o sea, No, pero no, tuvo ni ese, lo tocaron. ni lo tocó. Alfredo Di Stéfano, y tú lo has dicho, pues es el referente del caballero para la historia del Real Madrid. Yo creo que don Alfredo, hasta el día de hoy, es el ejemplo a seguir, ¿no? Las normas han cambiado mucho. Él llegó a jugar por Argentina y después por España. No clasificó a uno de los mundiales, después fue al Mundial de Chile. Pero en esa época una época completamente diferente, ¿no? Te viajabas en barco, lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué nos deja como enseñanza? Yo creo que si un equipo tan grande como el Real Madrid te nombra presidente honorífico, a un tipo que no solamente fue un gran jugador, sino también un muy buen técnico, yo creo que su forma, ¿no? Un tipo profesional, un tipo serio, un tipo siempre era accesible, dicen los que estaban cerca. Así que tremendo ejemplo para el deporte en general, ¿no? Y para la vida. Ahora, ya pasamos de Di Stéfano. Ahora yo Dígame, quiero señor. aprovechar a mi invitado aquí también. Ah, bueno. Porque Dígame, ¿cómo lo podemos ayudar? mi invitado tiene una historia tiene historias que son muy divertidas o entretenidas y que yo creo que a la gente le va a gustar y yo sé que puede impactar. Yo quiero hablar de hoy Santiago Martínez, director de CC Radio, Ah, sí. Comunicaciones, también del curso que recientemente, a la gente recuerden venir por acá, pasar por aquí, le vamos dejando el logo aquí, el Instagram, todo, para que vengan a los estudios de CC Radio y CC Comunicaciones. Pero, ¿de dónde nace el amor por el fútbol? ¿De dónde nace Ok. el amor por comunicar todo? Un resumen. Ah, Un no, yo resumen. no te hago la versión corta del No, asunto. no, esto es tuyo. Yo siempre he dicho, cuando la gente pregunta cómo es que uno se inicia en esto, yo creo que lo primero, todos los que son comunicadores de uno y otro deporte, todos son nerds, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que somos fanáticos desde niños de uno u otro deporte. En mi caso, yo era fanático de todos los deportes. Practicaba un deporte que no tiene nada que ver con el que relato hoy. Yo hice remo en un club en Lima, Perú, en los años 80, no, bueno, 80 y 90, a un muy nivel decente dentro de la zona. Montaba bicicleta desde pequeño, siempre hice ciclismo, no competitivo, pero montaba bicicleta en una ciudad tan grande como Lima. Moverse en bicicleta era bueno, pero siempre seguía los mundiales, el fútbol nacional, seguía mucho el fútbol argentino por una revista que nos llegaba que se llama El Gráfico, y las Olimpiadas. Era un fanático de todos los deportes, la verdad. Siempre estaba ávido de cualquier información. Me hice profesional en gastronomía, en artes culinarias, estudié cocina 3 años, viajé por varios países de Sudamérica, no relataba todavía, todo surge, buena parte surge aquí en República Dominicana.
yo trabajaba para un restaurante de comida italiana, era el chef y daba muchas entrevistas. Y en una de esas entrevistas me toca programa con Fran Camilo. Sí, Mister Deportes. Claro, no era en CDN. No. No. Era en la 91. Y conozco gente de la radio y me dicen Teo Veras, que era el director de la radio y director del programa de noticias de la mañana, el Don Teo. Me dice, che, pero usted tiene buena voz. Le digo, Don Teo, muchas gracias. Le digo. Y me dice, yo tengo un curso de locución. Y lo hice. Un año después me vuelvo a cruzar en los pasillos de la 91 con Fran Camilo. Ya hace 14 años eso. Y me dice, chef, ¿y a usted no le gustaría ir a un programa de radio? Le digo, ¿cómo así? Y me explica que las dos personas que hacían fútbol se habían ido y que ese espacio, esos 5 minutos en Mister Deporte estaba libre. Y así empezó la historia. Yo iba, trabajaba mi día normal como chef, de lunes a domingo, y los sábados iba emocionado a hablar 5 minutos de fútbol en el primer grupo de Mister Deporte Radio. Pero, o sea, lo que quiero Dime. decir es que de esos 5 minutos lo aprovechaste. O No, sea, le pusiste eran énfasis. 5, no, eran, además el que me conoce sabe que yo disfruto mi viaje, el que trabaja conmigo sabe que me voy a reír, Claro. entonces esas 2 horas aprendiendo béisbol de todos mis compañeros y béisbol y baloncesto y todos los deportes que en República Dominicana ya tienen mucho tiempo, esos 5 minutos se fueron convirtiendo en 10, en 15 y de repente hay una transformación dentro de Multimedios del Caribe, llega Sport Max. Sí, ajá. El fútbol. Y Fran Camilo me dice, Chago, ¿te animas a relatar un partido de Champions? Hicimos el primer partido de Champions en señal abierta para la República Dominicana, lo hice con Eugenio Miranda, en una pantallita pequeña blanco y negro en el máster. Ni siquiera teníamos estudio para eso. Lo hicimos en el máster. Y hay momento histórico, la verdad, dentro del fútbol, los medios de comunicación y República Dominicana. Y de ahí entonces nace Ahí arrancó Chago Martínez. el Chago que hoy hace mundiales, hace Liga Sí. Dominicana de Hemos fútbol. hecho, gracias a Dios, he sido un tipo bendecido. Hemos hecho UEFA, Champions, fútbol mexicano, que hemos hecho juntos fútbol mexicano en pandemia. Todo. En pandemia, hemos hecho Copa Sudamericana, hemos hecho mundiales. Y nos falta Copa Libertadores. Sí. Ya está pendiente y nos falta MLS Pero para esto. Pero, todo ha sido y la más paulatinamente. importante, ¿no? Hay que decirlo. 10 años en la LDF que ya se va para los 11. Pero todo ha sido paulatino. Un proceso. Todo es un proceso. Etapas. Nunca ha sido Porque tú vienes de Perú, de un lugar muy futbolero. Muy futbolero. Vienes de pasar cosas, de no estar, de pasar de Perú, de estar en un país, a venir a otro país. Claro que adaptación. sí. República Dominicana para mí, soy dominicano naturalizado, Claro, con cédula. Claro. La gente cuando digo, no, soy dominicano, sí, porque tienes tiempo. No. Yo hice el proceso y tú eres abogado. Y tú dices, yo hice el proceso legal de naturalización. Yo voto igual que cualquier dominicano. Tengo 18 años en el país. Amo y estoy agradecido a este país por todo lo que me ha dado y me sigue dando. Grandes amigos como usted. Excelentes compañeros de trabajo. Y la verdad, me encanta. He visto crecer el fútbol dominicano de cero, desde que era la Liga Mayor. A mí no es que me la contaron, yo la vi. Aquí en Y lo sigo viendo. Sí, aquí en Historias de las Leyendas tenemos algo que va a ser una alternativa con cada entrevistado, y es que una frase que yo creo que tú me la completes con la respuesta de la pregunta es: gracias a Dios gracias a Dios yo superé un proceso duro de mi vida, o me libró de que me pasara eso, una anécdota, un momento que tú dices, gracias Dios mío por eso, que o me libraste, o
lo logré o no me pasó, o que sea una anécdota, que tú dices, eso llegó gracias a Dios? El viaje a República Dominicana y cómo se dio. Y, Cuenta. ok, ya era el año 2005, 2006, yo conozco una persona especial para mi vida, la puso el Señor en mi camino, me sacó de lo más oscuro que un ser humano puede estar y gracias a esa persona, cuando se abrieron las posibilidades de yo salir de nuevo del país, era ir a Estados Unidos o ir a Europa. Y yo terminé en República Dominicana. Yo escogí venir a República Dominicana. República Dominicana, gracias a Dios para mí, ha sido de completa bendición. Yo ordené mi vida como persona y como profesional aquí en República Dominicana. El Señor, puedo decir tranquilamente, el Señor me trajo con bendición a este país. Gracias a Dios, sí, amén. Gracias a Dios. Así es, entonces, Chago, un placer tenerte aquí en Historias de las Leyendas en este episodio. Yo quiero que tú cierres, ya para cerrar, con una narración de un gol a lo Di Stéfano, de una jugada que sea un pase de Di Stéfano. Sí. No, vamos a hacerlo con un gol de Di Stéfano. La final de la Champions. Claro, vamos a hacer partido de un clásico Real Madrid Barcelona Bueno, sí. con pase de Puskás, Sí. ok, minuto 88 en cancha del Barcelona. Sí. Vámonos con eso. Señores, estamos en minutos 88. Puskás va por el centro, levanta la cabeza, se va filtrando de Alfredo va, le pega de primera, ¡gol! Di Stéfano marca la diferencia en el último minuto cuando el árbitro pitaba. Real Madrid 1, Barcelona 0, gol de Di Stéfano. Así es, gracias Chago, a ti y a todos los que nos ven en Historias de las Leyendas. Este primer episodio, Historias de las Leyendas Podcast. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, estar en Spotify, en todas nuestras plataformas digitales y compartir este contenido que llegue a la juventud, que llegue a todo tipo de masa, que se promueva esto que busca Historias de las Leyendas, que es impactar y dejar un mensaje. Historias de las Leyendas, el episodio 1, El Divino. Mi habitación no